Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener la lectura de este día. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a empezar a leer y dice la palabra del Señor así. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estar con nosotros en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre amado, por tu gran amor, porque enviaste a tu Hijo a salvarnos. Gracias, Jesucristo, por obedecer a nuestro Padre. Gracias, Señor, por dar tu sangre, por dar tu carne y por darnos paz. Gracias, Señor. Nosotros ni siquiera tenemos ni entendemos un poquito, Señor, de todo lo que tú sufriste por nosotros. Pero gracias, Señor. Y gracias también por enviarnos tu Espíritu Santo. Amén. Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Qué bueno que podemos estar reunidos de esta manera para alabar el nombre del Señor. Hoy, domingo de resurrección, un domingo definitivamente distinto a otros domingos de resurrección que hemos celebrado en el pasado, pero el significado sigue siendo el mismo, la celebración sigue siendo la misma y estamos celebrando que nuestro Señor Jesús resucitó por ti y por mí. Vamos a alabar su nombre con alegría y vamos a cantar el nombre de Jesús. Amén. A ti cantamos, Jesús, y a ti alabamos en esta mañana. Eres Dios, el Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Por el precio de la cruz, para mi redención. Oh, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús,
por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Cristo, por lo que has hecho en nuestras vidas. Adoramos tu nombre, Cristo. Cántalo con nosotros. Espina en su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey.
descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Puedes cantarlo, tu nombre. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Él ha vencido a la cruz, a la tumba. Cántalo. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Él ha resucitado y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo
cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Y yo no sé en dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y me lo llevaré. María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. ¿qué quiere decir maestro? No me retengas, porque todavía no he regresado a mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a regresar a mi padre y su padre, mi Dios y su Dios. Entonces María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Al atardecer este mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Entonces sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados, les son retenidos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero que estén bien y espero especialmente que estén bien en este domingo de resurrección. Escuché a alguien por ahí decir que, bueno, este año no íbamos a poder celebrar el domingo de resurrección.
¿Cómo no? Claro que sí. El hecho de que Jesucristo resucitó es una realidad, y aunque lo estemos celebrando un poquito diferente, no significa de ninguna manera que no podamos celebrar. Yo siempre he dicho que el Domingo de Resurrección y la Semana Santa debe de ser un tiempo para recordar lo que Dios, lo que Jesús hicieron por nosotros, para reflexionar acerca de nuestras vidas, acerca de la voluntad de Dios y por supuesto para celebrar. Así es que celebremos. Tal vez no necesariamente podamos celebrar como lo hacíamos los años anteriores, pero hay muchas maneras de celebrar. Celebremos dándole gracias a Dios, celebremos, como dije, recordando, celebremos ahí en nuestra familia, en nuestra casa, glorificando el nombre de nuestro Señor. Repito, espero que estén muy bien, que estén bendecidos, y mis oraciones son con ustedes. Todos los días estamos orando por ustedes, pidiéndole al Señor que el Señor les guarde, los bendiga, los prospere, los guíe, pidiéndole al Señor también que esta situación pronto se termine, pronto cambie y volvamos a una vida normal. Por supuesto, mejor. ¿Qué les parece? Nuestra relación con Cristo que sea mejor, que sea más fuerte. Nuestro deseo de vivir de acuerdo a su voluntad, de hacer su voluntad, que sea más fuerte. Primero Dios, que así sea. Muy bien, hoy quiero compartirles el tema, el Domingo de Resurrección, el día más grande de la historia. Y quiero basarme en lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él, y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto, y vayan deprisa, y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. He aquí se los he dicho. Vamos a orar. Te invito para que ahí con tu familia en tu casa tomes la mano de tu familia y oremos juntos. Amado Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste durante la Semana Santa, pero especialmente, Señor, en lo que tú hiciste el día de resurrección. Y te damos gracias porque tu obra, lo que tú hiciste, es una realidad para nosotros. Señor, te pedimos que nos bendigas aquí, allí, en nuestros hogares, en nuestras familias, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay días en la historia, hay eventos positivos que son reconocidos como grandes. Repito, en toda la historia de la humanidad. Yo estuve viendo durante estos días varias de esas listas que uno puede encontrar en internet. Hay listas que dicen los eventos históricos más relevantes, etc. Y me di cuenta que hay muchas listas y que algunas coinciden en ciertos eventos, pero la verdad son bastante variadas. Yo podría resumir, por ejemplo, para no hacerlo muy largo, que entre algunos de los eventos más grandes reconocidos por el hombre en la historia de la humanidad, está, por ejemplo, días en que terminó alguna guerra. Por ejemplo, el final de la Primera o Segunda Guerra Mundial, etc. Podríamos mencionar, por ejemplo, el día en que un hombre por primera vez caminó sobre la luna. Podríamos mencionar, por ejemplo,
el día en que hubo algún descubrimiento, por ejemplo, el descubrimiento de alguna vacuna, el descubrimiento de la cura para alguna enfermedad. Encontré, por ejemplo, en una de estas listas, hasta como uno de los eventos más importantes, la invención del Internet, que ha venido a revolucionar nuestras vidas, y eso es cierto. Y bueno, no quiero demeritar estos eventos, estos acontecimientos históricos, porque desde el punto de vista humano definitivamente tienen su valor. Pero, ¿por qué digo yo que el domingo de resurrección es el día más grande de la historia, el día más glorioso, el día más importante? Y no me refiero a este domingo de resurrección, sino me refiero al domingo en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y yo quisiera compartirles las siguientes 4 razones. La primera razón es desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Ese día fue el más grande porque Jesús demostró que Él era quien Él decía ser. Y es que, mis amados hermanos, la verdad es que Jesús hizo varias afirmaciones de sí mismo bastante atrevidas y la verdad bastante controversiales. Si cualquier otra persona las hubiera hecho, definitivamente no solamente hubiera sido criticado en su tiempo, no solamente hubiera sido tal vez hasta catalogado como loco, pero al morir esa persona simplemente hubiera quedado en la historia, importante o no importante. Pero repito, Jesús hizo afirmaciones de Él mismo atrevidas y controversiales. Déjenme recordarles algunas de estas afirmaciones. Por ejemplo, Él dijo ser el pan y el agua de vida. Él dijo que si alguien comía de Él y bebía de Él, no tendría hambre ni sed jamás. Imagínense ustedes eso, un hombre diciendo estas palabras. Él dijo, por ejemplo, que Él era la puerta del redil. Se estaba refiriendo al redil de Dios, al redil donde van a ir todos aquellos a quienes Dios permita entrar en su presencia. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el lugar por donde esas personas pueden entrar, el único lugar por donde pueden entrar a ese redil de Dios. Por otra parte, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Imagínense, yo soy el que ilumina el mundo. Yo soy el que disipa la oscuridad. Increíble. Él también dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, si están separados de mí, nada pueden, dijo el Señor. En otras palabras, separados de mí se van a morir. Imagínate. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente eso, pero Él dijo, nadie puede llegar a Dios, al Padre, si no es a través de mí. Increíble. Repito, si cualquier otro ser humano, cualquier otra persona hubiera dicho estas cosas, hubiera sido totalmente catalogado como loco, como desquiciado. Y especialmente al morir esa persona, hubiera sido totalmente rechazado, hecho a un lado. Sería recordado como, esa persona que hizo estos reclamos de sí mismo, pero todos eran falsos. En otra ocasión, cuando Él resucitó a Lázaro, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y agregó, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Imagínate. Él dijo que Él era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Él dijo que era Dios venido en carne. Imagínate, Él dijo que era Dios y que había venido en carne. Él dijo que ponía su vida para salvarnos, que nadie se la quitaba, que Él tenía poder para ponerla y también para quitarla. Él dijo que podía perdonar pecados, y cuando lo llevaron al pretorio y cuando estaba siendo acusado, te leo lo que dice Marcos 14 del versículo 60 al 62.
Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo: ¿eres tú el Cristo? Aquí viene. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Jesús dijo: yo soy. Yo soy. Y además dijo: verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Increíble. Quiero repetir una vez más: si esto lo hubiera dicho cualquier otra persona, simplemente hubiera sido hecho a un lado. Nadie hubiera creído en él. Pero Jesús dijo estas cosas. ¿Qué pasó con lo que dijo? Si él no hubiera resucitado, sus palabras no hubieran valido, se hubieran quedado en el aire. Pero cuando Jesús resucitó, él comprobó que todo lo que él había dicho de sí mismo era cierto, era verdad. Nadie más lo podía hacer. Así es que, en primer lugar, el domingo de resurrección es el más importante, porque ese día Jesús comprobó que Él era quien decía ser. Gloria a Dios. Pero no solamente eso. En segundo lugar, desde el punto de vista de las Escrituras, de la Biblia, el domingo de resurrección es el más grande, porque también ese domingo se cumplió todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Sabías tú que en el Nuevo Testamento hay más de 300 profecías acerca de Jesús? 300 profecías que hablan de Jesús. Hace años, CBN publicó un dato muy interesante. Ellos hicieron un cálculo y en su cálculo dijeron que para que una persona cumpliera solamente 8 profecías de las 300 que tiene el Antiguo Testamento, la posibilidad era de 1 en 100,000 billones. Imagínate, para cumplir 8 de esas profecías, 1 en 100,000 billones. Para que alguien pudiera cumplir, no 8, sino 48 profecías, las posibilidades eran de 1 en 10 elevado a la 157 potencia. Quiere decir que tú escribes el número 10 y luego le agregas 157 ceros. Yo ni siquiera puedo decir qué número es ese, pero eso es lo que significa. Si una persona, las posibilidades de que una persona pudiera cumplir 48 profecías es esa: 1 en 10 elevado a la 157 potencia, algo prácticamente imposible. Pero no solo eso, el que alguien pudiera cumplir las 300 profecías o más que se encuentran de Jesús en el Antiguo Testamento es simplemente imposible, totalmente imposible para cualquier persona normal. No Jesús. Jesús las ha cumplido prácticamente todas, exceptuando aquellas que hablan del futuro el día de hoy, de las que todavía no han ocurrido. Déjame decirte que verdaderamente Jesús es quien dijo que era. Jesús es quien la Biblia dice que Él es. Con relación a su resurrección, quiero leerte solamente 2 de esas profecías que hablan específicamente de su resurrección. El Salmo 16:10 dice: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En esta profecía se está diciendo que el Cristo iba a morir, iba a ser sepultado, pero que su cuerpo no se iba a descomponer y que no iba a ir al infierno.
Y eso se cumplió. El Salmo 49, versículo 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque me llevará consigo. Una vez más, está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera cumplido las profecías, la Biblia estaría equivocada o simplemente Jesús no fuera el Mesías. Tendríamos que esperar a otro Mesías. Y bueno, ya que dijimos que el domingo de resurrección Jesús comprobó que Él era quien decía ser y comprobó que Él era quien las Escrituras decían que Él era, en tercer lugar, desde el punto de vista de la humanidad entera, el domingo de resurrección es el día más grande porque ese día Jesús venció el mal. Y déjame decirte algo, nosotros los seres humanos tenemos nuestro concepto acerca de lo que es el mal, pero Dios tiene un concepto diferente acerca de lo que es el mal. ¿Qué pensamos los seres humanos acerca de lo que es el mal? Bueno, nosotros pensamos que es mal la pobreza, que es mal el hambre que hay en el mundo, que es mal las enfermedades, que es mal la desigualdad social, económica, que son malas las guerras. Y una vez más, no quiero desestimar esas cosas porque son malas, definitivamente. Pero desde el punto de vista de Dios hay algo que es peor, algo que Dios considera como más mal, si se puede decir así. ¿Y qué es eso? Sobre todas las cosas, Dios considera como mal el pecado. El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado vino a contaminarlo absolutamente todo. Contaminó al ser humano y contaminó toda la creación. Y el pecado no solamente contaminó, pero vino a corromper la creación perfecta de Dios. La Biblia nos enseña ahí en el libro de Génesis que Dios lo creó todo absolutamente perfecto y sin pecado. Todo era maravilloso, todo era grandioso, todo era santo, y el pecado lo vino a contaminar y a corromper todo. Pero no solamente Dios considera como el mal el pecado, pero Dios definitivamente considera como el mal los efectos, las consecuencias del pecado, especialmente las consecuencias del pecado en el hombre, en el ser humano. Y déjame compartirte algunas de esas consecuencias más grandes que el pecado tiene sobre la humanidad. En primer lugar está el hecho de que el pecado mora en nosotros, nos contamina, y es el pecado el que nos hace ser malos, el que nos hace actuar mal. Sí, el mundo tal vez dice que lo que nos hace actuar mal es algo diferente. Hay quienes dicen por ahí que lo que nos hace actuar mal precisamente es el ambiente en que nos criamos, el ambiente en que crecimos, el ambiente que nos rodea, o la política, o el sistema económico, el sistema social. Pero Dios dice que lo que hace mal al hombre es el pecado que está dentro de nosotros, pecado con el cual nacemos desde el momento que somos concebidos y luego nacemos. Y no solamente el pecado que está en nosotros y que nos hace actuar mal, pero también otro efecto del pecado es la condenación que precisamente el pecado trajo sobre todos nosotros. La Biblia nos enseña de que el pecado nos condena a la muerte espiritual, a la muerte eterna. La Biblia dice que si una persona muere en pecado, esa persona va a ser lanzada al fuego, al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Además de la condenación, otra consecuencia del pecado es que rompió nuestra relación con Dios. Nosotros, el ser humano, no tiene una relación con Dios. Antes del pecado, sí. Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, pero el pecado vino a romper esa relación. Y como ya dije, el pecado
nos trajo la muerte espiritual. Cualquier persona que no ha recibido, no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, está muerta espiritualmente. Cualquier persona que no ha creído en Jesucristo, no solamente está muerta espiritualmente, pero va a morir eternamente. Quiere decir, va a ser separada de la presencia de Dios por toda la eternidad. Qué tremendo. Las consecuencias del pecado. Pero ¿sabes qué? No solamente el pecado y sus consecuencias, pero con su resurrección, Jesús venció todas esas cosas, pero también venció al diablo que causó el pecado. Cristo resucitó vencedor, y nosotros también podemos tener la victoria si creemos en Él. Nosotros también podemos ser victoriosos sobre el pecado, sobre sus consecuencias, sobre la condenación eterna y sobre la muerte espiritual y eterna. Yo te pregunto, ¿ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya le recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Y lo que te digo, no lo digo por ofenderte, no lo digo por hacerte sentir mal simplemente, pero es lo que Dios dice. Si tú no has creído en Jesús, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, si tú no le has recibido como Señor y Salvador, tú estás en pecado, estás muerto espiritualmente y vas a morir eternamente. Pero si tú crees en Jesucristo, Dios perdonará tus pecados. Dios te dará nueva vida y te dará vida eterna. Dios te ama. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere darte esa nueva vida y quiere darte la vida eterna. Yo te animo para que creas en Jesús hoy mismo, para que le recibas como tu Señor y Salvador. Hoy mismo. Y por último, la cuarta razón por la que yo digo que el domingo de resurrección es el día más grande de toda la historia, es porque desde el punto de vista de nosotros, los creyentes, los cristianos, los que ya hemos creído en Jesucristo, ese domingo de resurrección, la resurrección de Cristo le da sentido y le da valor a nuestra fe. El apóstol Pablo nos dice varias cosas, que si Jesús no hubiera resucitado, en primer lugar dice, nuestra fe no valdría nada, sería totalmente inútil. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Cristo no era solamente el hecho de que Él derramara su sangre, que Él sufriera, que Él muriera y fuera sepultado. La obra redentora de Cristo no está completa sin la resurrección de Jesús. Tal vez tú nunca habías pensado en esto, pero si Jesús solo hubiera muerto por nosotros y no hubiera resucitado, nosotros todavía estuviéramos en nuestros pecados. Nadie sería salvo. Pero el hecho de que Él resucitó nos da a nosotros valor, sentido a nuestra fe. Podemos creer en Cristo porque Él murió y resucitó. Lo que Él dijo, su obra está completa. Pero por otra parte, el apóstol Pablo también dijo que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación, nuestro esfuerzo de predicar el Evangelio no serviría para nada, porque seríamos mentirosos. Eso es lo que Él dijo. Y por otra parte, el apóstol Pablo también dijo que si Cristo no hubiera resucitado, como dije hace un momentito, nosotros todavía estuviéramos en nuestros pecados. Déjame que te lea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17. Dice, y es el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de que Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si se toma por sentado que los muertos no resucitan,
Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Pero, gracias a Dios, porque Jesús sí resucitó y nuestra fe es verdadera. Nosotros creemos en el único y suficiente Salvador del mundo. Nosotros predicamos con alegría, con gran esfuerzo, con gozo acerca de Jesús, porque Él es la verdad. Él no solamente murió, pero Él resucitó al tercer día. Y nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que vamos a ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso digo que el día de resurrección de nuestro Señor es el día más importante de toda la historia. Más importante, más relevante, más grande, más glorioso que cualquier otro evento de la humanidad. Gracias a Dios. A causa de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. A causa de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos una nueva vida mientras vivimos en este mundo. A causa de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos vida eterna, vida eterna. En cualquier momento que muramos, vamos a ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. Gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Gracias a Dios por el domingo de resurrección. Aleluya. Vamos a orar. Antes que nada, yo quisiera orar por aquellos que quisieran creer y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Tú que me estás viendo en este momento, si tú no has creído en Jesucristo, si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, pero te gustaría hacerlo, este es el momento de hacerlo. Dios te ama. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, y eso te incluye a ti también, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quieres creer en Jesucristo? ¿Te gustaría empezar una nueva vida? ¿Te gustaría tener una nueva oportunidad? ¿Te gustaría cambiar las cosas? Si hasta ahorita tú crees que tu vida no ha tenido sentido, ¿te gustaría empezar algo nuevo, una vida nueva? Hoy es la oportunidad. ¿Quisieras al morir ir a la presencia de Dios por toda la eternidad? Hoy es el momento. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Te doy gracias por haber resucitado, porque eso lo hiciste para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados y recibir el regalo de la vida eterna. Hoy yo abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te invito a entrar. Hoy yo creo en ti y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Cuídame de todo mal y enséñame tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has repetido esta oración, yo quiero invitarte para que hagas varias cosas. Número 1, que leas la Biblia. Empezando en el Evangelio según San Mateo. Está más o menos a la mitad de la Biblia. Y de ahí te vayas hasta el final de las Escrituras. Número 2, que empieces a orar, a hablar con Dios todos los días, en cualquier momento. Número 3, cuando la situación cambie, cuando pase esto del coronavirus, la cuarentena, que empieces a asistir a una buena iglesia
en donde se enseñe la palabra de Dios. Por supuesto, yo te invito a nuestra iglesia, Iglesia Asamblea de Dios de Winter Haven, pero no somos la única buena iglesia. Gracias a Dios hay muchas buenas iglesias. Es muy importante. Así es que Dios te bendiga. Y qué bueno, me alegro si lo hiciste. Si tú recibiste a Cristo, ahorita mismo pon un comentario, ahorita donde nos estás viendo, en Facebook o en YouTube, y escribe ahí: yo hoy, domingo de resurrección, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero también quisiera orar por todos ustedes, familia de la iglesia y cualquier persona que nos está viendo, y quisiera bendecirlos. Y especialmente si tú estás pasando por alguna necesidad, yo quisiera orar para que el Señor resuelva esa necesidad. Hay momentos de alegría. Ahorita yo he sabido de algunas personas que están celebrando cosas buenas. Por ejemplo, hace algunos días, Rudy, Eden, tuvieron a su bebecito. Y gracias a Dios por eso, están contentos. Pero también nos unimos con la familia Rivera, con Luis, con Estrella, con toda su familia en Puerto Rico, que acaban de perder a su hermano y a su papá. Oramos por ellos también. Así es que vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Señor, yo te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, y te pido que los guardes de todo mal, de toda enfermedad, y te pido que los bendigas, Señor. Señor, hago una oración especial por la familia Rivera. Te pido que los consueles, que los fortalezcas, que los ayudes en este momento, Señor. Y por cualquier otra persona que pudiera estar pasando alguna necesidad, Señor, nos unimos todos y te pedimos por esa persona, para que tú le bendigas, para que tú le ayudes, para que tú soluciones su necesidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si hay alguien que está en escasez, que necesita trabajo, que necesita alimento, Señor, provéele. Tú eres nuestro proveedor y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Señor, cualquier persona que me pudiera estar escuchando en este momento que se encuentra enferma, extiende tu mano de sanidad, tócale y sánale para tu honra y para tu gloria. Tu palabra dice que por tu llaga somos nosotros curados. Señor, bendice a cada matrimonio, cada familia, cada persona de esta congregación. Bendíceles grandemente, Señor. Y Señor, te damos gracias porque un día diste tu vida, pero no se acabó ahí, Señor. Tú resucitaste victorioso y con poder al tercer día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Por último, quisiera pedirte algo. En este momento hay mucha gente que anda buscando de Dios, que tienen cierto interés por las cosas espirituales. Yo quiero pedirte, si tú gustas, por supuesto, para que compartas este video. En casi todas mis mensajes, lecciones y predicaciones, yo hablo acerca del mensaje de salvación. Así es que te invito en este momento, cuando termines de verme, que compartas, hagas share, ya sea ahí en Facebook, tal vez principalmente, ¿verdad?, a todos tus contactos y a todos los que puedan vernos. Que Dios te bendiga, feliz domingo de resurrección y que tengas una hermosa semana. Hasta pronto.